Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación que me hicieron, que realmente es porque vengo prácticamente de chofer o quizá de custodia de María Elcira, ¿no? Pero aprovecho la oportunidad de todas maneras para decir algunas de las cosas. A partir de ese marco teórico que nos acaba de expresar nuestro compañero, yo diría de que voy a bajar algunos elementos a lo que cotidianamente vivimos y algunos ejemplos concretos que ilustran ese marco teórico que nos estaba diciendo él. Por ejemplo, y esto es algo que lo repetimos enormemente y lo estamos diciendo en los últimos tiempos, ustedes no han oído hablar más de una vez, y lo repetimos cada uno de nosotros, y lo hemos repetido a nivel de nuestra conducción política y de nuestro gobierno, de sanciones. El imperio y algunos de los poderosos del mundo se han arrogado el derecho de decir que sancionan a otros, a otras naciones, a otros gobiernos, a otros países, a otros pueblos. Y nosotros lo repetimos, el término sanción. La sanción únicamente puede aplicarlo quien tiene jerarquía sobre otros para aplicar una sanción. Quiere decir que nosotros, dentro de esas políticas comunicacionales, o esas, mejor dicho, expresiones comunicacionales, lo que hacemos es reforzar los términos con que los poderosos nos han sancionado. Realmente, lo que hay es una agresión. El término que nosotros hemos procurado cada vez que de alguna manera tenemos oportunidad de hablar del tema, es decir, es una agresión repetida, continua, con quienes creen dueños del mundo, aplican a otros países. Y volviendo de vuelta a hablar de casos concretos y prácticos de cómo nosotros repetimos los términos, el lenguaje e inclusive las oportunidades con que nos imponen desde los centros, por ejemplo, en los últimos tiempos, nosotros estamos hablando de crisis. Creo que no es válido ese término. Nosotros no estamos aquí en Venezuela viviendo una crisis. Tenemos los problemas que tenemos económicos y tenemos los problemas de las colas que están promovidas, entre otras cosas, por los medios de la derecha, los medios políticos y los medios económicos, en este caso a través de la expresión de Fede Cámaras, que han venido promoviendo todo el desabastecimiento, todos los, digamos, la desaparición, los contrabandos, que todos conocemos y que ahora no lo voy a estar comentando porque todos lo sabemos y lo sufrimos. El tema de los bachaqueros es realmente simplemente una metodología más con que no la crisis, sino la agresión económica, la guerra económica que nos han estado nos han venido imponiendo y que está reconocido por ellos mismos. Yo me pregunto si todos que estamos aquí tenemos bien claro, por ejemplo, el decreto de diciembre del 2004 del presidente de Estados Unidos, el señor Obama, si lo tenemos bien claro eso, que fue además reiterado después, en marzo del año siguiente, si además tenemos claro la declaración que ha hecho el señor Obama a uno de los medios de Estados Unidos el 12 de febrero del año 2015, que dice que ellos tienen el ejército más poderoso del mundo y que pueden, cuando quieren, torcer el brazo a quien sea a través de los medios que ellos poseen, que son, y así lo dice, graduándolos, este señor, diplomático, económico o militar. Si nosotros no repetimos prácticamente todos los días a través de todas nuestras formas de comunicarnos, tal como decía Bariato, que la comunicación es una forma de transmitirnos unos a otros, y no solo desde un lugar, sino entre ambos o entre muchos, si nosotros no lo repetimos continuamente, no vamos a entender bien por qué realmente aquí, en mi opinión, no hay una crisis económica.
porque la crisis económica estaría dado por la falla que pudiera haber dentro de un sistema de una organización social y económica, que no es el caso nuestro. Nosotros estamos sufriendo una agresión constante y permanente, una guerra económica real, manifestada, expresada y aceptada por el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es que nosotros no repetimos continuamente? ¿Por qué no lo tenemos interiorizado ese hecho y hablamos de crisis económica? No es una crisis económica. Es como si dijéramos que nosotros, que si nos están bombardeando con bombas y se nos cae ese edificio, es porque el edificio estaba mal construido. No, sencillamente la bomba destruyó eso. Y nosotros estamos padeciendo lo que el imperio estadounidense, más todos sus aliados, entre otros, uno de los elementos más graves de ejecución de las políticas imperiales, que es la OTAN. La OTAN, recordarán ustedes que es la organización del Tratado Atlántico Norte, que reúne una serie de naciones europeas para la guerra, simplemente para la guerra. Pues sencillamente, si nosotros no nos queda claro, lo suficientemente claro, que no vivimos crisis, que nosotros no podemos aceptar que nos digan que estamos en crisis, que lo que nosotros estamos padeciendo en este momento es una guerra económica violenta y dura, reconocida por el propio presidente de Estados Unidos, el 12 de febrero del 2015, repito, cada uno de nosotros, si no lo tienen bien claro, revísenlo, búsquenlo a través de todos los medios que puedan tener, y lean el reconocimiento explícito y concreto que hacen ellos, y que luego nosotros no lo tenemos en cuenta para repetirlo continuamente. Y lo que ha hecho ese señor Obama, en tal oportunidad, es simplemente repetir lo que algunos de sus antecesores habían dicho, reconocido, cuando se aplicaron las mismas políticas de guerra económica que nos están aplicando a nosotros, cuando se lo aplicaron al Chile de Allende. Allende, que llegó al gobierno y a los 2 años, 1973, ustedes recordarán el fatídico 11 de septiembre, cuando las fuerzas manejadas por el imperio, tanto las fuerzas económicas como las fuerzas mediáticas y las militares, lo asesinaron. Y asesinaron al pueblo chileno, y asesinaron después y continuamente a miles de chilenos y de otras nacionalidades que también, huyendo de las diversas dictaduras del Cono Sur, se habían refugiado en Chile. Nosotros vivimos esa experiencia y sabemos exactamente que lo que pasó en Chile está pasando aquí desde hace 3 años. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué creen ustedes que, por ejemplo, el precio del petróleo que ha llegado en todo el periodo bolivariano a nuestro país? Todo el mundo seguramente va a repetir lo que dice la derecha, porque es la comunicación y la información continua y permanente que nos imponen. Seguramente que vamos a pensar, no, el petróleo estaba a $100. Realmente esas cifras han sido descomunales. ¿Qué se ha hecho con esas cifras? El otro día, en una reunión en una Filben de Mérida, escuchamos al profesor Luis Salas. Luis Salas nos dio la información concreta de cuál fue el precio promedio del petróleo que tuvo la Revolución Bolivariana para aplicar las políticas sociales extraordinarias que ha venido aplicando en estos últimos 16 años. Y podríamos decir menos de 16 años, porque la Revolución Bolivariana comenzó como tal después del año 2002, quizás a comienzo del 2003. Ahí la revolución se volvió revolución. Pues el precio promedio desde el principio y hasta el final es de $55. $55, no 80, 90 y 100 y 150 que han dicho repetidamente que es el ingreso que ha tenido de nuestro petróleo. Es 55. Y además tengan en cuenta lo siguiente: esos dólares del comienzo de que hemos tenido para nuestro petróleo es muy inferior ese dólar al dólar que se tenía en la Cuarta República. Porque en la Cuarta República, el dólar, cualquier importación de cualquier producto, podíamos traer, por ejemplo, un producto cualquiera del exterior que pudiera costar $10, pues ese mismo producto ahora cuesta $30, porque el dólar ha bajado de precio. Quiere decir que esos $55 no tienen los mismos valores que tenían en la Cuarta República. Todo esto que lo estoy diciendo son nada más que algunos casos. No tengo
los niveles de abstracción teórica que ha tenido Iván Padilla, pero que sí lo soportamos diaria y continuamente. Nunca deberíamos de seguir repitiendo lo de los términos de sanciones, son agresiones constantes y permanentes. Y no deberíamos de aceptar que nos impongan que Venezuela está en crisis. Venezuela está combatiendo una guerra contra el poder que nos imponen desde los centros imperiales. No es crisis, es una guerra económica. Y entre otras cosas, diríamos que tenemos que dejar bien claro lo siguiente. Una de las herramientas que están utilizándose en esta guerra económica, que ya sabemos, desabastecimiento, contrabando, etcétera, etcétera, es utilizar a los sectores populares o a ciertos sectores populares en el elemento del bachaqueo. El elemento del bachaqueo es de tal magnitud que nosotros diríamos que tampoco hemos hecho nuestro trabajo de comunicación con el medio y con nosotros mismos para que se quede claro que el bachaqueo no es solo ilegal, sino que también es inmoral. Y para que eso se produzca tenemos que constantemente no tomarlo como una gracia cuando algunos dicen voy a bachaquear, u otros dicen que tienen un familiar bachaqueando, etcétera, etcétera. Sino que nosotros tenemos que pensar lo que eso es una inmoralidad. Y esa inmoralidad la tenemos que transmitir constantemente en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones, y muy especialmente, algo que nosotros, permítame decir, que siento que falla en nuestra juventud socialista, es a la calle, no solo para salir a hacer esta movilización de masas tan importante con las cuales estamos parando, entre otras cosas, los intentos de la OEA, ¿no? Y a ese vergonzoso Luis Almagro, atención que a ese le vamos a quitar la nacionalidad uruguaya en cuanto podamos, ¿sí? Esa movilización de masa tan importante, la verdad que el presidente Maduro está acertando en la estrategia de pueblo en la calle y pueblo para responder la guerra económica. Pero esa juventud también tiene que salir a pintar las calles, tiene que salir a repartir volantes, tiene que salir con una bicicleta, con una moto, con un carrito, con un parlante en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus sindicatos, en cada una de sus organizaciones estudiantiles o lo que fuera, a decir las verdades que tiene que decir cada una de las comunidades y además las verdades que se dice desde nuestro gobierno, que no quede solamente en algún tipo de discurso, sino que quede en la oratoria de nuestro pueblo constante y permanentemente. Las calles tienen que hablar y las calles tienen que hablar porque la juventud puede hacerlo. Háganlo. Gracias.